Muy buenos días, gracias a todas y a todos por estar presentes en esta videoconferencia denominada Consideraciones de la Declaración Anual de Personas Físicas. Es un gusto poder saludarlos nuevamente y poderles presentar en esta ocasión al contador público, al presidente Javier Cruz Salas, del Colegio de Contadores Públicos de Jalapa, que se encuentra con nosotros en las instalaciones del Orbis. También está con nosotros la licenciada María Félix Osorio Domínguez, auditor especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento Institucional, a la cual le pedimos que nos dirija en un mensaje de bienvenida. Adelante. Muchas gracias. Muy buenos días. Los saludo con mucho gusto a nombre de la maestra Delia González Cobos, auditora general titular del órgano de fiscalización superior del Estado de Veracruz, hoy jueves 13 de abril del año 2023. El día de hoy tenemos la capacitación, consideraciones de la Declaración Anual de Personas Físicas, que estará a cargo del Colegio de Contadores Públicos de Jalapa. Doy la más cordial bienvenida al contador público certificado Javier Cruz Salas, presidente del Colegio de Contadores de Jalapa, así como a la contadora pública Irene Ortiz Arroyo y el contador Alfonso Alberto Rigoberto Córdoba Mesa. Bienvenidos, muchas gracias por estar con nosotros. Como bien lo mencioné, el día de hoy tendremos esta videoconferencia denominada Consideraciones de la Declaración Anual de Personas Físicas. La contribución para el gasto público es un mandato constitucional fundamentado en el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde establece que todas y todos los mexicanos deben aportar al fisco federal de manera proporcional y equitativa. De esta manera, el Servicio de Administración Tributaria es el órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien funge como la institución gubernamental encargada de que las personas físicas y morales contribuyan de acuerdo a las disposiciones tributarias aplicables. De conformidad con la ley del impuesto sobre la renta, es deber de las personas físicas presentar su declaración durante el mes de abril posterior al ejercicio, permitiendo así que cuenten con la documentación necesaria para realizar este ejercicio contributivo. Sin más preámbulo, los dejo en compañía de los contadores públicos Irene Ortiz Arroyo y el contador Alfonso Alberto Rigoberto Córdoba Mesa, quienes harán favor de llevar a cabo esta videoconferencia. Hasta el momento tenemos 553 personas registradas. Contador, no sé si gusta dar algunas palabras, por favor. Sí, buenos días a todos. Muchas gracias al órgano de fiscalización. Muchas gracias ahí a la licenciada Delia González Cobo por esa oportunidad que le da al Colegio de Contadores Públicos de Jalapa de dar un poco de conocimientos en general en base al convenio que hace algunos meses se firmó aquí con el órgano de fiscalización y el Colegio de Contadores, en el cual pues uno de los objetivos de ese convenio pues es dar capacitaciones a todos los entes, en este caso municipales, sobre aspectos contables que el Colegio de Contadores Públicos de Jalapa pues lleva a cabo, que domina. En este caso pues son la Declaración Anual de Personas Físicas, que si bien sabemos ahorita ya está a punto de vencerse y siempre hay muchas dudas por parte de algunos funcionarios de cómo presentar esa declaración, qué formatos se deben de llevar, qué documentos, qué es deducible, qué no es deducible. Para ello se ha preparado esa plática que esperemos que sea la primera de muchas. Se la impartirá nuestros dos expositores excelentes que tenemos dentro del Colegio de Contadores Públicos de Jalapa, la contadora Irene Ortiz y el contador Alfonso Córdoba. Ellos, la contadora es vicepresidenta de fiscal del Colegio de Contadores Públicos de Jalapa. El contador Alfonso Córdoba es presidente de la comisión de CROSS, también del Colegio Público de Jalapa. Pues sin más preámbulos, pues damos comienzo a esta plática y nuevamente muchas gracias por darnos la oportunidad de estar aquí con ustedes. Muchas gracias, bienvenidos. Agradecemos los mensajes
por parte del presidente del Colegio de Contadores Públicos de Jalapa, el contador Javier Cruz Salas, y de la licenciada María Félix Osorio Domínguez, auditora especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento Institucional. Como es de costumbre, es mencionarles que todas las dudas que ustedes puedan tener en el transcurso de esta charla, puedan escribirlas en nuestro chat y nosotros con gusto las anotamos y al finalizar la plática se las estaremos pasando a los expositores para que puedan ser contestadas bien todas estas preguntas. Sin más preámbulo, como ya lo han mencionado tanto la licenciada como el contador, los expositores que tenemos el día de hoy es la contadora Irene Ortiz Arroyo y el contador Alfonso Alberto Rigoberto Córdoba Mesa. Les dejo el uso del micrófono y de las cámaras. Adelante. Muchas gracias, muy buen día. Agradecemos nuevamente la invitación que nos hacen por parte del ORFIS para poder transmitirles el día de hoy el curso sobre la Declaración Anual de Personas Físicas. Voy a permitirme darles un preámbulo un poquito general sobre la cédula de datos fiscales. Como bien deben haber escuchado en algún momento, tenemos en puerta pues ya la obligatoriedad de usar el CFDI en versión 4.0. Sin embargo, para nómina, precisamente por el gran número de contribuyentes con este tipo de obligaciones, se ha prorrogado hasta junio de este año para cumplirlo con esta nueva versión. Y esto se debe principalmente a que muchas personas, al estar consultando su información en la base de datos del SAT, han descubierto que su domicilio fiscal no corresponde al actual, que no está vigente, o incluso que a lo mejor tienen dadas de altas algunas obligaciones que no reconocen. Bueno, entonces voy a hablarles un poquito sobre esta cédula de datos fiscales que probablemente en algunos negocios, cuando ustedes han acudido a solicitar alguna factura por compra de algún producto, papelería, algún servicio, les han solicitado la constancia de situación fiscal. Sin embargo, esto no es obligatorio que ustedes la muestren. Con que ustedes sepan sus datos correctos y los proporcionen, es decir, su RFC, su código fiscal, postal, perdón, y su régimen fiscal, con eso sería suficiente para que les emitieran su CFDI. Atendiendo a esta situación, el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, pone a disposición una herramienta más para poder proporcionar nuestros datos y que nos emitan nuestro CFDI sin que tengamos que proporcionar datos vulnerables. Porque si en algún momento ustedes han visto la constancia de situación fiscal, en ella tiene información sensible, por decirlo de alguna forma, sobre el domicilio del contribuyente, incluso de sus obligaciones, que puede ser una de ellas sueldos y salarios, pero también puede ser que tenga actividad empresarial, que tenga ingresos por dividendos o alguna otra obligación. Bueno, entonces, con esta cédula de datos fiscales, que es diferente de la cédula de identificación fiscal o de la constancia de situación fiscal, se pretende que puedan mostrar al negocio, a la empresa a la que le pidan su CFDI, los datos que necesitan para emitírselo, ¿no? Que no tengan más allá información que pudiera ser vulnerable precisamente para la protección de sus datos personales. Entonces, ¿cómo puedo obtener esta cédula de datos fiscales? Si lo hacen desde su celular o a través de su equipo de cómputo, pues bueno, ingresarían a la página del SAT, como ya la conocemos, sat.gov.mx, y dentro del menú de trámites del RFC, vamos a encontrar una opción. ¿No cambia? Ok. Creo que es hacia acá. Creo que ya está. No. Hacia acá, lo enciendes hacia acá. Sí, ok, gracias. Ok, seguido de ello, dentro del menú de trámites al RFC, vamos a desplegar en ver más para que nos dé todas las demás opciones. El puntero no se ve. Pero bueno, ahí en la segunda imagen podemos apreciar la opción de cédula de datos fiscales. Nosotros damos clic en ese link y nos va a direccionar a la aplicación. Le vamos a dar a iniciar para que posteriormente nos pida los datos que requiere para emitirnos esta cédula. Nos muestra primeramente la imagen en donde nos solicita nuestro RFC. Cabe señalar que si nosotros no tenemos habilitado nuestro buzón tributario, no vamos a poder pasar al segundo paso, porque es necesario tener como medio de contacto un correo, el cual va a estar identificado en la página del SAT,
y en el cual nos va a llegar el link para poder descargar esta cédula de datos fiscales. Ese link que nos llega por correo, como podemos ver en la tercera imagen de esta diapositiva, solamente tiene vigencia de 3 horas. Entonces, únicamente nos va a funcionar dentro de ese lapso de tiempo para poder descargar esta cédula. Una vez que hayamos cumplido con estos pasos, vamos a obtener una cédula similar a la que estamos viendo en pantalla, en donde además de nuestro nombre va a señalar nuestro RFC y los regímenes fiscales a los que pertenezcamos. Además, nuestro código postal. Esto va a depender de las obligaciones que nosotros tengamos dados de alta ante el SAT. Y bueno, aquí les muestro el catálogo de claves. Por ejemplo, el que por excelencia la mayoría tiene es el de sueldos y salarios, que sería la clave 605. Sin embargo, pueden tener adicionalmente cualquier otra que se ven aquí, arrendamiento, enajenación de acciones, de dividendos. El único que no podría convivir simultáneamente tal vez sería el de dividendos con el de régimen de incorporación fiscal o el de reciclo. Entonces, bueno, algo que hemos visto que ha sido una problemática para poder obtener la actualización de datos fiscales se puede hacer a través también de la página del SAT o la aplicación de SATIP para poder tener actualizados nuestros datos. Y en el caso de los trabajadores que son asalariados, pues puedan hacer su modificación, ya sea de domicilio para que tengan el código postal correcto o en su caso, modificación de alguna obligación. ¿No funciona? Creo que ya. Tiene que estar encendido. Bueno, creo que ya está. Bueno, por mi parte sería esa presentación. Cedo la palabra al contador Alfonso Córdoba Mesa. ¿Ya? Ahí te vas a ver. Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Abril, mes de la declaración de las personas físicas. Estamos aquí para orientarles un poquito de cómo se debe de presentar correctamente la declaración anual de las personas físicas, específicamente enfocado a los asalariados. Esto, vamos a ver algunas páginas aquí, algunas terminas, y vamos a ir comentando cada uno de los aspectos que conllevan el que como asalariados tenemos que cumplir y después los derechos que tenemos también. Bien, dentro de los ingresos de las personas físicas están todos los salarios, que es lo que vamos a ver, actividades empresariales y profesionales. Dentro de ellas hay 4 secciones. Una es de actividad empresarial y profesional, régimen de incorporación fiscal, que a la fecha está derogado, pero por un transitorio persiste su vigencia en tanto no se cumplan los tiempos en los que se dieron de alta estos contribuyentes. También hay otro de plataformas tecnológicas, todos aquellos que tributan a través de la tecnología. Y el último que tenemos es el régimen simplificado de confianza, dentro de este segundo capítulo del título 4. Además están los ingresos por arrendamiento, por enajenación de bienes, adquisición de bienes, intereses, obtención de premios, dividendos y de los demás ingresos. En especial me voy a enfocar al de salarios, el primero, y al 9, que es el de los demás ingresos. Dentro de las obligaciones de las personas físicas, cuando son contratadas, tienen las siguientes con su empleador: proporcionar su RFC, su IMSS, su comprobante de domicilio para que lo tengan identificado donde vive, mencionar un beneficiario cuando menos para su contrato por cualquier situación que se presente, un correo y la clave bancaria. El correo es para que les hagan llegar los FDI de los salarios que perciben y la clave bancaria para que les depositen los ingresos, en su caso que así lo tenga establecido la dependencia o la empresa. Si tuvieron patrones previos, proporcionar los ingresos que tuvieron.
si tienen créditos Infonavit, ISSSTE, etcétera, para que sus patrones inicien desde el primer pago a hacerles las retenciones y no se acumulen. Acreditar títulos universitarios, experiencias, recomendaciones y sobre todo comunicar por escrito si prestan servicios a otro empleador para que no les aplique el subsidio para el empleo, ya que este corresponde solamente a una vez por trabajador. Dentro de las obligaciones que se tienen fiscales, como ya se estaba mencionando desde el principio por la licenciada, que tenemos obligación de contribuir, tenemos que presentar una declaración anual. ¿Qué pasa durante el año? El patrón, los patrones, o por los ingresos que vayamos teniendo, nos van haciendo retenciones de eso que percibimos. Pero tenemos obligación de presentar declaración anual. ¿Quiénes? Pues quienes tengan ingresos de otros capítulos. Dígase salarios y arrendamientos, salarios, actividad empresarial, enajenación de bienes, X. Vamos a ir viendo cuáles son las características de cada uno de ellos, ¿sí? Cuando comuniquen al retenedor que ellos la van a presentar, generalmente, y aquí, bueno, voy a hacer un comentario al final, ¿por qué optan por presentarla? También, cuando dejen de presentar sus servicios antes del 31 de diciembre o tengan dos patrones. Cuando tengan ingresos del extranjero o de personas no obligadas a retener. Hay quienes prestan servicios a embajadas o algunos consulados extranjeros y esas embajadas o consulados no tienen obligación de presentar, de hacer las retenciones y enterarlas. En este caso, los empleados son los que tienen la obligación de darse de alta y ellos mismos estar haciendo sus declaraciones y presentar sus declaraciones anuales. Los que tengan ingresos superiores a 400,000 pesos o cuando sean menos y además tengan otros ingresos, de cuáles todos los que vamos a ver al final. Además de si tienen ingresos por intereses, si esos intereses reales son mayores a 100,000 pesos, aunque no rebasen los 400 en conjunto, tienen obligación de presentar su declaración. Mi recomendación es, todos debiéramos de presentar nuestra declaración anual todos los años. ¿Por qué? Porque nos conviene. Una, si tenemos saldo a cargo, para que después no tengamos problemas con el entero. Y dos, porque generalmente todos tenemos algún saldo a favor. ¿Qué debemos incluir además en nuestra declaración? Algunos datos informativos. Estos no son grabados, son ingresos que llegan a nuestras cuentas bancarias y que necesitamos manifestar en la declaración. ¿Por qué? Porque la autoridad necesita saber de dónde vienen los recursos que gastamos. Y al final también la última página la vamos a ver, la última filmina la vamos a ver, por qué es importante esta parte. Entre ellos están los viáticos que hayamos recibido en nuestra cuenta. Esos no son ingresos porque tenemos que comprobarlos o tenemos que devolverlos al patrón o a nuestro empleador. Si tuvimos una venta de casa habitación que en su caso no esté grabada, si está grabada va en el capítulo de enajenación de bienes. Si recibimos alguna herencia o legado, cuando estos sean superiores a 500,000 en lo individual o en su conjunto. También tenemos que manifestar créditos recibidos. Nos prestaron para comprar una casa, para un terreno, para un auto. Si recibimos donativos o premios obtenidos, afortunados que se sacan la lotería, el melate, cualquier premio, tienen que manifestarlos, que en lo individual o en su conjunto rebasen la cantidad de 600,000 pesos. Esos, les recuerdo, son datos informativos. Estos no están grabados. Simplemente es para que en su momento en que dispongamos
de esos bienes o esos recursos, sepa la autoridad cuál es el origen. En el capítulo 9 tenemos los demás ingresos. Aquí, dentro de los que les mencioné, el último capítulo hablaba de los demás ingresos. Ya recorrimos todos, pero aquí se enumeran una serie de cuestiones especiales que en su momento sí pueden ser conceptos que graven o graven parcialmente. El artículo 141 dice: las personas físicas que obtengan ingresos distintos a los señalados en los capítulos anteriores, los considerarán percibidos en el momento en que los obtengan, incrementen su patrimonio, salvo en los casos de los ingresos a los que se refieren los artículos, el artículo 143, 4 y el 177. Casos en que se consideran percibidos en el ejercicio fiscal en que las personas morales, entidades, fideicomisos, asociaciones en participación, fondos de inversión o cualquier otra figura jurídica cuyos ingresos estén sujetos a regímenes fiscales preferentes, los acumularán si estuvieran sujetos al título 2 de esta ley. Cuando ellas los acumulen, también la persona física. ¿Cuáles pueden ser estos ingresos que podemos tener, que son así como que, digamos que lo más raro quedó acá, ¿no? Importe de las deudas perdonadas por el acreedor o pagadas por otra persona. Tenemos una deuda, nunca la pagamos, no la perdonan, eso es un ingreso para esa persona. Para que la otra persona, si es una persona moral o una persona física, la pueda considerar como una disminución de sus ingresos, deberá hacer un trámite donde va a manifestar que a la persona física le está perdonando una deuda y por ende es una disminución de ingreso para quien prestó y un ingreso para quien no la pagó. O si fue pagada por otra persona, ¿no? La ganancia cambiaria y los intereses provenientes de créditos distintos a los señalados en el capítulo 7 del título 4 de esta ley. Las prestaciones que se obtengan con motivo de otorgamiento de fianzas o avales que no se presten por instituciones legalmente autorizadas. Los procedentes, de toda clase de inversiones hechas en sociedades residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en el país, cuando no se trate de los dividendos o utilidades que se refiere la fracción 5 de este artículo. Este va principalmente para aquellos que invierten sus recursos en países denominados paraísos fiscales, que la tributación es muy baja, pero bueno, tiene que haber convenios con México para que esto no suceda o se pueda acreditar el ISR o el impuesto sobre la renta pagado en esos países. Los dividendos o utilidades distribuidos por sociedades residentes en el extranjero. Los dividendos o los derivados de actos o contratos por medio de los cuales, sin transmitir los derechos respectivos, se permita la explotación de las concesiones, permisos, autorizaciones o contratos otorgados por la Federación a las entidades federativas y los municipios, a los derechos amparados por solicitudes en trámite. Tengo un derecho, no lo voy a explotar yo, lo explota otra persona, pero me va a dar a mí una regalía o algo, eso es también un ingreso. Los que provengan de cualquier acto o contrato celebrado con el superficiario para la explotación del subsuelo. Igual, tengo una mina, tengo algo que estoy sacando del suelo, pero quiero dejar de hacerlo, como que lo subarrendo, por decir así. Esos ingresos también son ingresos grabados para el contribuyente. Los provenientes de la participación de los productos obtenidos del subsuelo por la persona distinta al concesionario, explotador o superficiario. Es similar al anterior. Los intereses moratorios, indemnizaciones por perjuicios o ingresos derivados de cláusulas penales o convenios o convencionales
Me peleo con alguien y le digo, me tienes que pagar algo por lo que los daños morales o patrimoniales que sufrí, eso también es un ingreso para el contribuyente. La parte proporcional que corresponde al contribuyente del remanente distribuible que determinen las personas morales a que se refiere el título 3 de esta ley, siempre que no se hubiera pagado el impuesto a que se refiere el último párrafo del 79 de la misma ley. Estos son los... es muy raro porque esto está enfocado sobre todo a aquellos contribuyentes que no son contribuyentes del ISR y llegasen a distribuir esos remanentes a sus socios. Deberán de considerarlos como ingreso estos socios. Los que perciban por derechos de autor personas distintas a este. Yo publico un libro, publico una obra y mientras yo lo reciba hay una tributación especial y algunas partes exentas. Si yo lo subrogo ese derecho, la persona que lo reciba deberá acumularlo a sus ingresos. Las cantidades acumulables en los términos de la fracción 2 del artículo 185 de esta ley, esto se refiere también a las partes que tengamos como ingreso por aquellos bienes que recibamos. Las cantidades que correspondan al contribuyente en su carácter de condómino o fideicomisario de un bien inmueble destinado a hospedaje, otorgado en administración a un tercero, a fin de que lo utilice para hospedar a personas distintas del contribuyente. Los provenientes de operaciones financieras derivadas y operaciones financieras a que se refiere el artículo 16A del Código Fiscal de la Federación, 21 de esta ley. Para estos efectos estará lo dispuesto del artículo 146 de la ley. Estos más que nada son cuestiones financieras a través de casas de bolsa, de bancos. Los ingresos estimados en los términos de la fracción 3 del artículo 91 de esta ley y los determinados inclusive presuntivamente por la autoridad fiscal en los casos en que proceda conforme a las leyes fiscales. Aquí hago una mención a aquellos recursos que vamos a ver al final y que se tienen que manifestar como dato informativo. Si nosotros no los manifestamos en base a este artículo y esta fracción, la autoridad puede decir que le debemos impuestos porque no los manifestamos oportunamente. Ejemplo, obtuvimos un premio, una lotería, un melate, no lo manifestamos. Generalmente esos tienen una retención que es definitiva de un 7%. ¿Cómo está integrado ese 7%? El 1% va a la federación y el 6% al Estado, a la entidad federativa donde se cobra ese préstamo. Si la entidad federativa aumenta ese importe, entonces la retención por parte de la federación no sería un 1%, sino un 21%. Aquí el castigo es, si no lo manifestamos, entonces la autoridad puede decir, ok, mira, ese porcentaje, que en general es el 7% que te retuvieron, no te lo voy a tomar como un impuesto definitivo, sino que ese ingreso te lo voy a sumar a los demás ingresos y estoy casi seguro que se va a ir a pagar el 35%. Entonces, ¿qué pasa? Va a decir, bueno, ya me pagaste el 7%, ya nada más me debes un 28%. Ese es el castigo, por eso hay que tener mucho cuidado con esta fracción y con la manifestación de esos datos informativos que van al final de la declaración, para que no caigamos en esta deficiencia, válgase decir, y que podamos ser sujetos de algún cobro por parte de la autoridad. Igual aquí caerían aquellos importes que derivado de una revisión a cualquier tipo de contribuyente les determinaran diferencias por ingresos no manifestados o por deducciones que no correspondan, que no reúnan los requisitos que la ley del impuesto a la renta señala. Bien, otra de los ingresos es
la fracción 16, las cantidades que paguen las instituciones de seguros a los asegurados o a sus beneficiarios que no se consideren intereses ni indemnizaciones, a que se refiere la fracción 21 del artículo 93 y el 133 de esta ley, independientemente del nombre con que se les asigne, siempre que la prima haya sido pagada por el empleador, así como las que correspondan al excedente determinado conforme al segundo párrafo de la fracción 21 del 93 de esta ley. En este caso, las instituciones de seguro tendrán que efectuar una retención aplicando el 20% sobre el monto de las cantidades pagadas sin deducción alguna y expedir comprobante fiscal en el que conste el monto de la operación, así como el impuesto retenido que fue enterado. En este caso, podemos tener un seguro pagado, como ahí dice, por el empleador, o sea, nuestro patrón nos está pagando un seguro porque estamos trabajando ahí, se muere el trabajador, los beneficiarios tienen que cobrarlo, ese seguro, pero tiene la aseguradora que retenerles el 20%. Otra fracción más, los provenientes de las regalías que se refiere el 15B del Código Fiscal de la Federación, regalías por permitir el uso de patentes, nombres comerciales, etcétera. Los ingresos provenientes de planes personales de retiro o de la subcuenta de aportaciones voluntarias a que se refiere la fracción 5 del 151 de esta ley, cuando se perciban sin que el contribuyente se encuentre en los supuestos de invalidez o incapacidad para realizar un trabajo remunerado de conformidad con las leyes de seguridad social o sin haber llegado a la edad de 65 años. Para estos efectos se considera como ingreso el monto total de la aportación que hubiese realizado a dicho plan personal de retiro o la subcuenta de aportaciones voluntarias que hubiera deducido conforme a la fracción 151, fracción 5 de esta ley, actualizadas, así como los intereses reales devengados durante todos los años de la inversión, actualizados para determinar el impuesto de los ingresos, se estará lo siguiente. Y ahí nos dicen cómo. ¿Qué es esto? Miren, todos cuando somos empleados, nuestros patrones, nuestros empleadores, hacen unos enteros para nuestro retiro. Nosotros podemos hacer retiros de esos fondos. También podemos aportar la fracción 5 del 151, más adelante la vamos a ver en detalle, son aportaciones que nosotros voluntariamente hacemos para incrementar ese fondo y que tengamos un mayor monto para nuestra pensión. Esto se va a retirar a los 65 años o se puede retirar a los 65 años sin ningún costo fiscal. O si se tiene alguna incapacidad permanente antes de cumplir los 65 años. Si se retiran antes de esa edad o que no se ha tenido una invalidez o una incapacidad, causan ISR. Si se llega a los 65 y no se ha retirado, eso se queda para nuestra pensión y nos los van a ir dando. La Afore nos los va a ir dando y no causa ningún impuesto. Aquí lo que contempla esta fracción son aquellos montos que retiramos, digamos que previos a su vencimiento. Vamos a dejarlo así. La declaración anual se presenta en el mes de abril. Todas las personas físicas tienen obligación de presentarlas. Los asalariados ya vimos cuáles son las condiciones y mi recomendación, insisto, es que todos la presentemos. Pero los demás que tienen, por ejemplo, actividad empresarial y profesional, arrendamiento, esos tienen que presentarla forzosamente. Ellos incluso presentan pagos provisionales. A los demás, de los demás capítulos, nada más se les hace una retención que nosotros no vamos a enterarla o no la enteramos directamente de nuestras cuentas, sino que nuestro patrón, nuestro empleador o en todo caso, en caso de enajenación de bienes, adquisición de bienes, el notario es quien es el encargado de hacer la retención y el entero, así como los demás ingresos,
son los que tienen que hacer esos enteros. Pero bueno, todas las demás personas físicas tienen obligación. Y podrán optar por no presentar la declaración a la que se refiere el párrafo anterior, las personas físicas que únicamente obtengan ingresos acumulables en el ejercicio por los conceptos señalados 1 y 4 de este título. Perdón, 1 y 6. Esto es salarios e intereses, cuya suma no exceda de 400,000 pesos, siempre que los ingresos por concepto de intereses reales, aquí no es lo que percibas en dinero, sino es el monto real, no excedan de 100,000 pesos sobre dichos ingresos y se haya aplicado la retención a que se refiere el primer párrafo del artículo 135. Aquí, cuando nosotros hacemos alguna inversión en algún banco, en alguna casa de bolsa, ellos tienen la obligación de efectuar la retención que corresponda bajo los parámetros establecidos en la ley del impuesto a la renta. Pero en este caso ellos también son los encargados al final del ejercicio, la obligación la tienen en el mes de febrero de enviar a todos sus clientes una constancia de intereses reales ganados. En ella se manifiesta todo lo que nos pagaron, bueno, todo lo que se devengó, todo lo que nos pagaron, los intereses reales. ¿Qué son los intereses reales? No es otra cosa más que el interés que nos pagan, la tasa de interés que nos pagan, disminuida con el porcentaje de inflación que haya en cada uno de los meses del año. ¿Esto qué puede pasar? También puede ser que haya no nada más un interés ganado, o sea, un interés real en X mes, también puede haber una pérdida. Y esas pérdidas, digamos que se pueden disminuir de los ingresos que tengamos en intereses y en todos los demás capítulos, excepto salarios y actividad empresarial. Pero también se tiene esa obligación de presentar esa declaración por esto que ya les comento a detalle. El artículo 151 de la ley nos dice que tenemos derecho a manifestar algunas deducciones personales. Miren, en el caso de actividad empresarial, en el caso de arrendamiento, ¿cómo se calcula el impuesto? Bueno, los ingresos menos las deducciones autorizadas, nos queda una base. A esa base, las personas físicas pueden hacer deducible, entre otras, estas deducciones personales. Esos son para todos. Pero ellos mensualmente van calculando qué importe tienen que enterar por los ingresos que hayan tenido en cada uno de los meses. En el caso de las personas físicas que tienen ingresos por salarios, no pueden deducir nada, ni la gasolina de su auto, mantenimiento, si compran una computadora, cualquier cosa que compren, no la pueden deducir. Solamente pueden deducir las personales. ¿Y cuáles son las personales? Las que están contempladas en este artículo 151. Ahí están enunciadas nada más, pero vamos a ir comentándolas cada una de ellas. Entre otras, los pagos por honorarios médicos, dentales, por servicios profesionales en materia de psicología y nutrición. Aquí incluye también gastos como, por ejemplo, prótesis, sillas de ruedas, cualquier cosa que necesite la persona para transportarse, para vivir, para X. Todo eso es deducible para su declaración anual, para la disminución de sus impuestos, ¿sí? Si tiene la muerte de algún familiar que sea su dependiente económico, ¿cuáles son los dependientes económicos? El cónyuge, los hijos, aún hijos adoptados, los padres, siempre y cuando dependan de ellos. Y estos no perciban más de un salario mínimo anual. Si yo, por ejemplo, hago gastos por cuenta de mi esposa, pero ella trabaja, tiene ingresos,
entonces quien tiene que efectuar esa deducción es ella en su declaración anual, no yo. Tengo a mis padres en mi casa, ya no trabajan, dependen de mí, uno de ellos fallece, yo puedo hacer deducible ese gasto de funeral. Tiene un límite de una UMA anual, ¿de acuerdo? Son 30 y tantos mil pesos. Los donativos no onerosos ni remunerativos. Aquellos que damos al DIF, a bomberos, a Teletón, a X, a instituciones autorizadas para deducir esos donativos. Estas son las que están en el título 3, aquellas que les comentaba hace un rato, que no son contribuyentes. Los intereses reales pagados en el ejercicio por créditos hipotecarios destinados a la casa, a la adquisición de su casa habitación. ¿Estos cuáles son? Vamos a un banco, nos dan un crédito hipotecario, esos intereses son deducibles. Vamos a nuestras instituciones que tenemos para que nos financien, dígase Infonavit, ISSSTE, FOBISSSTE, LIPE, lo que sea, nos dan un crédito, también es deducible. El Infonavit, por ejemplo, tiene algo que se llama Cofinavit. Te dan un crédito con una parte del Infonavit y otra parte de un banco. Los intereses de ambos, los intereses reales de ambos son deducibles, se pueden contemplar en nuestra declaración anual. Ojo, si tenemos una casa y compramos otra porque podemos hacerla a través de otro crédito, esa ya no entra dentro de estas deducciones. Es solamente su casa habitación. Las aportaciones complementarias de retiro realizadas directamente a las subcuentas de aportaciones complementarias de retiro en los términos de la ley del sistema de ahorro por el retiro. ¿Recuerdan hace rato que les decía que si las retiraban antes causaban impuesto? Bueno, ¿por qué causan impuestos si se las llevan antes? Porque cuando las aportan no les están costando ni un quinto y además es una deducción, es un beneficio que obtienen y disminuyen el impuesto a cargo. Obvio, si estas las retiran, como ya mencioné, a los 65 años o cuando se tiene una incapacidad permanente, no causan impuesto. Pero aquí se aporta y esas disminuyen la base gravable. Ojo, todas estas deducciones personales disminuyen la base gravable. No se las devuelven 100%. Ejemplo, yo tengo de deducciones en el ejercicio 20,000 pesos, esos 20,000 pesos no me los van a devolver. Eso va a hacer que si yo tengo una base gravable de 500,000 pesos y sobre esa se calcula el impuesto, se disminuyen esos 20 y la base gravable ahora va a ser de 480,000 pesos. Sobre ese nuevo monto es como se va a calcular el impuesto. Bien. Las primas de seguros de gastos médicos complementarios o independientes de los servicios de salud proporcionados por instituciones públicas de seguridad social. Tenemos servicio de salud del IMSS, del ISSSTE, llámese como se llame, pero adicionalmente nosotros adquirimos una póliza con una aseguradora para que nos cubra los gastos médicos y demás que pudiéramos tener. Esas primas también son deducibles, se pueden considerar en nuestra declaración anual dentro de las deducciones personales. Los gastos destinados a la transportación escolar de los descendientes en línea recta, cuando ésta sea obligatoria en los términos de las disposiciones jurídicas del área donde la escuela se encuentra ubicada o cuando para todos los alumnos se incluya dicho gasto en la colegiatura. Esto generalmente lo he visto en la Ciudad de México, algunas escuelas lo tienen contemplado como opción o como obligación, dadas las problemáticas de movilidad que hay allá, han establecido esto ¿para qué? Para pues recoger los niños y llevarlos a su casa. Esto es deducible, siempre y cuando el área donde está la escuela
sea obligatoria o la escuela lo incluya como obligatoria. Los pagos efectuados por concepto de impuesto local sobre ingresos por salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado, siempre que la tasa de dicho impuesto no exceda al 5%. Esta fracción está en la ley, pero la verdad yo no la he visto. Creo que ningún estado cobra un impuesto, se llama impuesto cedular. Este impuesto generalmente ya no aparece, pero no lo han quitado de la ley y ahí sigue. Desconozco si en algún estado de la República se cobra este tipo de impuesto, pero en caso de que se pague, es deducible hasta un 5%. Bien, ¿qué otro podemos deducir? Eso es lo que está en ley, pero hay un subsidio establecido para aquellas colegiaturas que pagamos por nuestros hijos, por nosotros, igual, como les explicaba, para nuestros dependientes económicos. En mi caso, me voy a poner primero yo, mi esposa, mis padres, mis hijos. Si todos dependen de mí, puedo hacer estas deducciones. ¿Qué requisitos tienen? Bueno, que es pagados a instituciones. Estar a nombre de la persona que los vaya a deducir, padre, madre, tutor. Me he visto en situaciones en que la abuela lleva al niño a la escuela, los padres no están por X o Y razones, ella es la tutora o el abuelo es el tutor, él es el que puede deducir este gasto. Hay padres que llevan a sus hijos adoptivos igual. Los hijos adoptivos tienen los mismos derechos que los nacidos de los padres. Contener el RFC de quien lo vaya a deducir, eso ya viene más en la parte del CFDI, requisitos que deben de reunir, pero también tiene que tener un complemento donde vaya el nombre del alumno y su CURP, el grado y nivel escolar que esté cursando. Especificar qué es colegiatura u otro concepto. En este caso, son deducibles solamente las colegiaturas, ni inscripción, útiles, uniformes, horario extendido, deportes, cualquier otra actividad que el niño realice en la escuela, no es deducible. Esto va enfocado exclusivamente al concepto de colegiatura. Debe especificar la forma de pago, no se acepta pago en efectivo. Los montos que se pueden deducir de acuerdo a los niveles son en preescolar 14,200, en primaria 12,900, en secundaria 19,900, en bachillerato 24,500, algún profesional técnico, carrera profesional técnica 17,100. Esto es por cada uno de los hijos. O sea que si tengo 2 hijos, pues se van a tener posibilidad de disminuir 2 conceptos dependiendo del grado en el que estén. Perdón. Ahorita vamos a las preguntas. Ya tenemos por aquí algunas. Bien. ¿Cómo se presenta la declaración? Pues muy fácil. Entran a la página del SAT, ahí están, sat.gov.mx, home, se van a la parte de personas, declaraciones, presenta tu declaración anual de persona física, solicita contraseña, firma electrónica avanzada o e-firma portable, se presenta la declaración, solicita el año, tipo de declaración y periodo. Se tienen que confirmar los diferentes ingresos por declarar. Inicialmente aparecen ahí en salarios todos los ingresos que tenemos, si tuvimos ingresos con varios patrones, si tuvimos ingresos por asimilados a salarios. Ahí aparecen todos, hay que darle clic, los que sí son, porque resulta que algunos no son. Tengan mucho cuidado si es que la van a hacer ustedes. Por ahí puede aparecer algún patrón al cual ustedes no les hayan prestado servicios y que de alguna manera esto pues es algo fraudulento. Tengan mucho cuidado, ¿sí? Si obtuviste ingresos, pagaste impuestos en el extranjero o tienes impuestos pendientes de acreditar, también se tiene que manifestar ahí. Se deben aceptar y rechazar todos los datos que vienen precargados y que están en base a la información que tiene el SAT derivado de los CFDI
comprobantes fiscales digitales por Internet emitidos por él o los empleadores. Aquí no hay de que alguien vaya al SAT y diga, a ver, yo a Alfonso Córdoba le pagué esto y esto es lo que estoy enterando. No, no. Toda esta información está generada a través de los FDI de nómina y los FDI de asimilados a salarios y los diferentes conceptos por los que hayamos tenido ingresos. El CFDI es muy importante, tan importante que ya la contadora Irene al principio les indicó cómo pueden obtener sus datos fiscales para que ese CFDI esté emitido correctamente y que vaya y caiga exactamente donde tenga que caer. Que una deducción que es por honorarios médicos esté ahí, no se vaya a otro tipo de deducción, donativos, no sé, cualquiera que se les ocurra. Por eso es que desde un principio en el CFDI se tienen que contemplar 5 elementos indispensables: el RFC, el nombre, el régimen fiscal, el uso del CFDI y el código postal. El uso del CFDI en estas deducciones personales es muy importante. Les dejo aquí otra hoja que yo espero que se las hagan llegar, donde está el detalle de cómo deben de pedir cada uno manifestar el uso del CFDI en cada uno de esos comprobantes. ¿Para qué? Para que vaya y que caiga en el cajón adecuado, exactamente donde tenga que estar, para que posteriormente no haya ni que incorporarlo ni que reclasificarlo, para que la autoridad no vea ninguna discrepancia y proceda más pronto con nuestra devolución de impuestos, en caso de que la tengamos. Ahorita vamos a ver en qué caso se da. En la parte de los ingresos por salarios, los patrones que hayan prestado servicios subordinados a salarios, ahí hay que manifestarlo, hay que decirle, a ver, ¿sí prestaste servicios a este patrón? Sí, le doy. Ahí están los montos, sí. ¿Cómo podemos verificar esa información? También en ese portal del SAT aparece un banner para verificar los ingresos que tenemos con todos nuestros patrones, todo lo que está ahí manifestado. Insisto, ahí van a estar todos los CFDI acumulados de los patrones que hayan usado nuestro RFC para generar nóminas. Y discúlpenme que insista, esos pueden no ser patrones a los que les prestamos servicios. ¿Por qué? Por cuestiones fraudulentas. Pero bueno, ese es un tema aparte. Por eso insisto mucho que hay que revisar esa parte para que no se vayan a encontrar con que tenemos ingresos de un patrón que no sabemos ni siquiera quién es y estamos diciéndole que sí a la autoridad que aceptamos. Eso, bueno, eso lo pueden verificar antes en el visor de comprobantes de nómina. A ustedes les debe llegar cada quincena, cada semana, cada vez que les paguen, un CFDI de nómina se llama, donde está el detalle de todos los ingresos que tienen y las deducciones que les hacen. Dentro de ellas está el ISR. Si ustedes suman todos esos CFDI, que yo les recomiendo que los guarden, porque se los deben enviar su empleador a su correo, para eso la obligación de proporcionarles un correo, los guarden y en todo caso los pueden sumar para verificar estos importes que están apareciendo en su declaración anual precargada. ¿Ok? Intereses ganados por inversiones en sus diferentes modalidades. Todo lo que se llama intereses, ya sea dividendos de casas de bolsa, ya sea intereses, como les quieran llamar. En esos casos, las instituciones, como ya les había mencionado, los bancos, las instituciones de bolsa y X, en las cuales tenemos nuestras inversiones, tienen la obligación de proporcionarnos esos datos. Bien, aquí hay una muy buena noticia. En este caso, se van a acumular los intereses reales y ahí vienen manifestados. Y si tenemos pérdidas de ejercicios anteriores, podemos aplicarlas si tenemos en este ejercicio intereses reales. Si volvemos a tener pérdida, esa pérdida se va
a acumular para que la podamos aplicar en ejercicios posteriores. Aquí también hay que tener mucho cuidado a la hora de llenar esta parte. En la sección de deducciones personales se deben confirmar las precargadas y eliminar las que no correspondan o adicionar las que falten siempre que reúnan los requisitos para su deducción. Miren, me encontré un caso en que un médico generó en el portal del SAT, supongo yo, un comprobante de una consulta médica, pero él aparecía como régimen de salarios, cuando él tiene que estar como servicios profesionales. ¿Qué pasó ahí? No lo sé, pero esa no estaba incluida ahí. En algunas ocasiones, los FDI se generan y en lugar de que pongan ahí o se anote que los pagamos con cheque, transferencia, tarjeta de crédito, débito, le ponen efectivo y esos por consiguiente no son deducibles. Esto hay que revisarlo y lo que yo les recomiendo siempre que soliciten un CFDI, cuando llegue a su correo, verifiquen que sea de quien les prestó el servicio o les proporcionó un bien, que vaya su RFC correctamente, que vaya su código postal correctamente, que vaya la forma de pago correctamente, que el uso del CFDI esté correcto, que su nombre esté bien escrito correctamente como aparece en su cédula fiscal. Yo siempre tengo que revisar que diga mi nombre completo, Alfonso Alberto Rigoberto Córdoba Mesa, Córdoba con B grande y Mesa con Z. Mi RFC que esté bien, mi domicilio, que para efectos de mi domicilio solamente verifican el código postal. El uso del CFDI, ¿para qué lo voy a usar? Yo lo estoy usando para mí, lo estoy usando para mi despacho, ¿qué es lo que esté bien? Todo eso les recomiendo que lo revisen, no en el momento de la declaración anual, que lo hagan en el momento en que reciban cada uno de esos comprobantes, porque están a tiempo de pedir su reposición. Ahora, aclaro, hoy, 13 de abril, procede que yo le diga a un doctor, oye, tu comprobante está mal, tiene esta deficiencia, ¿me lo puedes reponer? Sí. El código permite, Código Fiscal de la Federación, permite que esos comprobantes sean sustituidos, esos FDI sean sustituidos. Hay todo un procedimiento, pero sí se puede hacer. Si les dicen que no se puede, es porque no tienen voluntad de hacerlo, pero técnicamente y legalmente sí se puede. ¿De acuerdo? Entonces, hay que verificar muy bien eso. Si en la declaración anual nos encontramos que alguno, por X razón, no reúne requisitos fiscales, se puede solicitar su sustitución. Si hay alguno que no aparece teniendo o reuniendo todos los requisitos, se puede incorporar. En el caso de que nos resulte un saldo a cargo, porque puede suceder, y esto se da cuando tenemos un solo patrón y no hizo bien las retenciones. Si tenemos ingresos mayores a 400,000 pesos, el patrón no tiene obligación de hacernos un ajuste anual, pero si tenemos menos, sí tiene obligación de hacer un ajuste anual. Si ese ajuste anual no lo hizo, porque tenemos ingresos mayores a 400,000 pesos, o porque le manifestamos que no lo hiciera, porque nosotros íbamos a presentar nuestra declaración anual, paréntesis, aunque le hayamos dicho, hazme el cálculo, yo puedo presentar mi declaración anual, incluir estas deducciones y tener aún así un saldo a favor. El que el patrón nos haya hecho el cálculo o el ajuste anual no impide que nosotros podamos presentar la declaración y darle todos los efectos que de ella surjan. En este caso, si tenemos más de 400,000 pesos, puede ser que tengamos alguna parte que nos quede a cargo, si no tenemos, sobre todo, ninguna deducción personal. ¿En qué otros casos? Cuando tenemos ingresos de otro patrón, y aquí me gusta poner este ejemplo. Miren, ¿qué es lo que pasa?
Ejemplo, alguien gana 20,000 pesos. Más o menos por esos 20,000 pesos debe el patrón retenerle como un 12%. Estamos hablando de 2,400 pesos. Pero otra persona tiene un salario de 10,000 pesos. Ese segundo, la retención es más o menos del 9%. Pero resulta que se consigue otro patrón con el que gana también 10,000 pesos y le va a retener el 9%, 900 pesos. Que resulta que a uno le retienen 2,900, 2 de 900 son 1,800 y al otro de 20,000, 2,400. ¿Qué es lo que dice coloquialmente la ley? Dice, nos vemos en la declaración anual. ¿Qué es lo que pasa? Mensualmente le está debiendo al SAT 600 pesos. Acumulados en el año son 7,200, números muy burdos. Ok, en esos casos, ese segundo trabajador que tiene 2 empleos, 2 patrones, no tiene forma de enterar esos 600 pesos. En los casos que me dicen mis clientes, ¿qué puedo hacer? Ahórralos. Hay otra opción también. La segunda opción es, bueno, ahórralos para que tengas en el mes de abril. La segunda opción es, bueno, en el mes de abril, de acuerdo a miscelánea, te dan la posibilidad de ese remanente que te quedó a cargo, pagarlo hasta en 6 parcialidades. ¿Qué efectos tiene? La primera parcialidad la tienes que pagar forzosamente en abril. Bueno, este año, porque el mes, el 30 de abril es viernes, sábado, es sábado, perdón, domingo, el primero no se trabaja, podemos presentarla hasta el día 2 de mayo, nuestra declaración. Mi recomendación es que no se esperen hasta allá, háganlo ya de inmediato. ¿Por qué? Porque luego el portal se satura. Si no pagamos esa primera parcialidad a más tardar cuando venza, ya no tenemos la posibilidad de elegir 6 parcialidades, sino solamente una. ¿De acuerdo? Entonces, cuando se eligen parcialidades, forzosamente la primera tiene que estar cubierta en el mes de abril. Vamos a dejarlo hasta ahí. Ahora, las siguientes tienen un cobro de un financiamiento, que en el caso de ser 2, el monto de cada parcialidad se deberá multiplicar por esos factores que se muestran ahí. Si eligen 6, bueno, cada una tendrá un financiamiento de 4.8164. ¿Ok? Pero si resulta saldo a favor, que es la generalidad de todos los que presentamos declaración, ¿por qué? Porque resultamos con un saldo a favor derivado de estas deducciones personales que acabamos de comentar, mismas que en la generalidad deben ser pagadas con cheque, que es difícil que nos acepten cheque. Lo más común es transferencia, tarjeta de crédito o débito. Si las pagan en efectivo, no, a excepción de las de gastos de funeral y los donativos. Todas las demás deben ser cubiertas con medios bancarios. Bien, ¿qué tenemos que hacer cuando llegamos al final de nuestra declaración y vemos que hay un saldo a favor? Bueno, tenemos que optar por esa devolución. ¿Qué nos va a pedir? Una cuenta bancaria, la clave bancaria y verificar el banco. Les recomiendo que pongan mucho cuidado a la hora de que carguen esos 18 dígitos, porque en todo caso, cuando proceda la devolución, el SAT no va a poder hacerles el depósito y les va a solicitar que les proporcionen otra. Entonces van a detener solamente un poquito el depósito de esos recursos. Ok, ¿cómo tenemos que presentar nuestra declaración para que proceda la devolución de ese saldo a favor? Si no rebasa de 10,000 pesos el saldo a favor, lo podemos presentar nada más con nuestra contraseña. Si es mayor y hasta 150,000, también podemos usar la contraseña, pero se requiere
que la cuenta clave a la que nos van a depositar ya se encuentre precargada ahí. ¿Qué quiere decir? Que ya la hayamos usado en ejercicios anteriores. Si esa clave no está cargada, forzosamente tenemos que presentar nuestra declaración con firma electrónica o e-firma portable. ¿Ok? Ahora, el SAT otorga la facilidad de devolver ese monto de forma automática. Esa es la primera instancia. ¿Cuándo se los devuelve? 5 días después de haber presentado la declaración. Hoy me están reportando ya algunos de mis clientes que hoy ya les depositaron porque el martes pasado presenté su declaración, surte efectos el miércoles, empieza a contar a partir del jueves, entonces ya pasaron los 5 días, hoy ya les están cayendo sus saldos a favor. En caso de que no les devuelvan, porque puede el SAT hacer la devolución al 100% o parcial, o puede rechazarla. En caso de que lo devuelva parcial o que la rechace, se puede hacer o más bien se debe hacer una solicitud de devolución manual, se llama. Esto se hace a través del mismo portal del SAT, en otro módulo, con otras características. Hay que proporcionar alguna información, pero sobre todo verificar bien si procede lo que vamos a solicitar para que ésta no sea rechazada nuevamente. Bien, para esto, este segundo trámite, se requiere forzosamente que tengamos activado nuestro buzón tributario. Esta es una forma de comunicarse la autoridad con nosotros y ya también lo mencionaba la contadora Irene en la exposición que hizo para la obtención de la cédula fiscal. Es importante que se haga. ¿Sí? En la determinación se deben incluir los datos informativos. Esto ya lo había yo mencionado, que al final de la declaración se deben incluir esos datos que vimos. Hago aquí mención del buzón tributario y digamos que del paquete completo que yo generalmente recomiendo a mis clientes que tengan. No es suficiente que tengamos nada más una contraseña, una firma electrónica. Tenemos que tener, bueno, estar dados de alta en el SAT, en el Registro Federal de Contribuyentes que controla el SAT, tener nuestra contraseña, nuestra firma electrónica, tener nuestro buzón activado. ¿Por qué? Porque es la comunicación completa que podemos tener con el SAT. ¿Para qué? Para hacer toda clase de trámites y no que en su momento queramos hacer algún trámite. Oye, no está activado tu buzón. ¿Cómo activamos nuestro buzón? Tenemos que manifestar, ahí donde dice buzón tributario, dar de alta, nos pide un correo, cuando menos un correo, podemos poner varios, y un celular, un teléfono celular. Creo que todos tenemos celular y todos tenemos correo, entonces hay que manifestarlo. Algunas personas no les gusta porque ya van a tener sus datos. Miren, sus datos los tiene el SAT desde que, casi desde que nacimos. Entonces, para efectos de todos estos trámites, lo que yo recomiendo es el paquete completo. Alta en el SAT, contraseña, fiel y buzón tributario. O e-firma si les gusta andarla manejando en su celular. ¿De acuerdo? Para eso necesitamos, el buzón lo necesitamos precisamente para presentar la solicitud de buzón manual y para todos los demás datos, trámites, manifestaciones, cambios, modificaciones a nuestro RFC que requerimos hacer. O alguien va conmigo y me dice, oye, fíjate que pues yo soy asalariado, pero quiero poner este negocio, ¿qué necesito? Lo primero que le digo, ¿tienes firma electrónica? Sí, no hay problema, aquí te hacemos todo el trámite. No tengo, bueno, entonces te voy a sacar la cita para que vayas a hacer el trámite de firma electrónica. Es un poquito tardado, 2 horas más o menos, 1 a 2 horas se lleva, pero yo lo recomiendo siempre, que tengan el paquete completo. Bien, hasta aquí es todo el proceso de la declaración anual. Ya vimos qué se puede incluir, qué no se puede incluir, todo el proceso de desarrollo ahí en el portal del SAT. Y hay algo muy importante que les quiero comentar. El artículo 91
habla de algo que se llama discrepancia fiscal. Y ahí está todo el detalle, ¿sí? Podrán ser objeto de procedimiento de discrepancia fiscal cuando se compruebe que el monto de las erogaciones en un año de calendario sea superior a los ingresos declarados por el contribuyente o bien a los que le hubiera correspondido declarar. Y ahí sigue con lo demás. Miren, esto lo voy a explicar así muy coloquialmente, ¿no? Hagan en cuenta que uno de sus hijos un día llega con un teléfono de esos caros de la frutita mordida, última versión, creo que va en la 14, y le preguntas, oye, ¿y ese de dónde salió? No, pues es mío. ¿Y cómo lo compraste? De mis domingos, pero si te doy 100 pesos, como que no nos cuadra, ¿verdad? Entonces, la autoridad puede hacer lo mismo con nosotros. Nos va a decir, oye, Alfonso, este año te compraste una casa de 20 millones y traes un Ferrari de 5. Dime de dónde, porque no veo en tu declaración de este año que tengas ingresos por esos montos. No, olvídate. Hace 2 años me saqué el melate, me saqué 500 millones y ahí me lo voy gastando poco a poquito. Perdón, ejemplo, ¿no? Pero siempre tenemos que tener a los ojos de la autoridad forma de demostrar de dónde está saliendo el dinero que gastamos. Eso es importante e insisto mucho porque, ejemplo, yo tengo ingresos, gané 200,000 pesos en el año con mi patrón, pero vendí mi casa habitación en 500,000. La casa habitación no causó ningún impuesto. El notario no me hizo ninguna retención. ¿Por qué? Porque es un bien que adquirimos, es un bien patrimonial que adquirimos y siempre que vendemos nuestra casa habitación, el notario nos debe preguntar si es o no casa habitación. Y hay forma de demostrárselo. Si a su juicio él dice, pues sí, me estás demostrando que es tu casa habitación, no hay impuesto que retener. Si no excede de 700,000 UDIs, 5,400,000 deben ser por ahí. Si venden una casa de 10 millones, la diferencia estará grabada. Pero a la autoridad le urge, o no le urge, le facilita tener esa información, porque si después yo compro otra, esa sí va a aparecer en los FDI que expida de adquisición de bienes el notario, y entonces el SAT me puede decir, a ver, ¿de dónde? Ah, pues que vendí esta. ¿Por qué no me la manifestaste en tu declaración anual? Porque ahí es donde debes hacerlo. Entonces, para que todas nuestras operaciones sean transparentes, es por eso que la autoridad nos solicita esos datos. Mi recomendación es siempre estén muy pendientes de todo ello para que no vayan a caer en no sean objeto de un procedimiento de discrepancia fiscal. ¿De acuerdo? Hasta aquí mi participación. Vamos a ver algunas preguntas que tenemos y vamos a continuar. Bueno, si me permites, Alfonso, ¿puedes dejar la filmina Sí. de discrepancia? Bueno, para ahondar un poquito en esa parte que nos acaba de comentar magistralmente el compañero el contador Alfonso Córdoba Mesa, quisiera hacer mención de un caso que a veces pasa por alto, ¿no? A veces hay personas que no están dadas de alta en el Registro Federal de Contribuyentes, no están dados de alta ante el SAT, sin embargo tienen ingresos de estos datos que nos acaba de mencionar y que si no los manifestamos, aun cuando sean exentos y que no causen impuestos sobre la renta, si no los manifestamos, si el SAT se entera, ¿cómo se puede enterar? Bueno, a través de terceros, llamemos instituciones financieras, bancos, o incluso a través de un notario cuando hay la transmisión de la propiedad. Y un caso que se presenta mucho, lamentablemente a veces por situaciones de salud, como pasó con estos periodos de pandemia, en el que pasan la propiedad por herencia a un beneficiario, ya sean nietos, hijos, que probablemente se piensa que no tienen la obligación de presentar una declaración anual. Sin embargo, al obtener este bien en su propiedad, están obligados a presentarlo en este momento, digamos en este periodo del mes de abril, si lo obtuvieron en el año 2022,
manifestarlos en este apartado de datos informativos dentro del aplicativo de declaración anual, aun cuando no tengan ninguna otra obligación. Entonces, bueno, en ese sentido era mi comentario en esa parte, y entonces ahora sí pasamos a la sección de preguntas y respuestas. Sí, perdón, me voy a regresar un poquito. Hay muchos casos, por eso Sí. surgen estos comentarios. Un estudiante muchas veces requiere tener RFC para generar alguna beca o algo por el estilo. Ellos se dan de alta sin obligaciones fiscales. Pero resulta que curiosamente fue y se compró un melate y se sacó una lana. ¿Tiene que presentar declaración? Por supuesto que sí. Recibió un donativo. Sus padres le donaron una casa, un auto, mayores a los montos que se manifestaron ahí. Tiene que manifestar esos ingresos, aunque no son grabados, tiene que manifestarlos y tiene que presentar su declaración anual para ello. ¿De acuerdo? Vamos a iniciar con la sección de preguntas. ¿Por dónde empezamos? Más o menos los clasifiqué de por tema. Estos son los temas que tocaste y bueno, ya podría yo tomar estos. Los que gustes. Si las leo, las lees. Ajá, a ver. Bueno, voy a empezar con la que está aquí. En la aplicación SAT-ID, ¿qué tiempo tardan en dar respuesta sobre la actualización de la FIEL? Bueno, no se hace a través de SAT-ID. Se tiene que generar un archivo que a través de una aplicación que está ahí en el SAT, que se llama Certifica, y si la firma que tenemos actualmente está vigente, se puede hacer el trámite. Si ya caducó, forzosamente hay que hacer una cita e ir a una oficina del SAT. Ahí, en esa aplicación, una vez generado el archivo REN, bueno, genera dos archivos, el key, que es la llave, y el REN, que es el de renovación. Hay que entrar con nuestra firma electrónica a la parte de renovación de certificados. Ahí se incluye el archivo REN, se envía y la actualización, digamos que es de inmediato. En ocasiones, bueno, siempre es de inmediata la renovación, pero los nuevos archivos no están disponibles y no empiezan a funcionar sino como 12 horas, 8 horas después. Por ejemplo, yo ayer en la noche hice 7 de la noche, traté de bajar el archivo, el SER, el certificado, que es el que se genera por parte del aplicativo. No pude hacerlo, seguramente hoy llego, lo puedo bajar y ya lo puedo usar. Otra más, los ingresos por el cobro de un seguro por fallecimiento de un familiar son gravables. Sí, hay una retención del 20%, ya vimos esa parte en donde está lo de los seguros, sobre todo los que pagan nuestros empleadores. Sí hay una parte gravable y la retención se las hace quien lo paga, es de un 20%. ¿Cuáles son los países paraísos fiscales con los que se tiene convenio con México? Bueno, con los que se tiene convenio no son paraísos fiscales. México tiene un sinnúmero de países. Hay en los anexos de la miscelánea, ahí vienen enumerados cuáles son los países con los que se tiene convenio de intercambio de información y de evitar la doble tributación. ¿Qué quiere decir esto de doble tributación? Si yo tengo ingresos aquí y tengo ingresos, por ejemplo, en Estados Unidos o en España o en Francia, Alemania, hay convenios y lo que yo puedo hacer con esos ingresos es decir, mira, SAT, yo tuve ingresos en México de tanto, pero también tuve ingresos en Alemania y allá tuve tantos ingresos y me hicieron esta retención. Aquí tengo el comprobante. ¿Cuánto puedo utilizar de esa retención? Allá me hicieron retención del 40%. Ah, aquí nada más puedes usar la que corresponda en México. El excedente no lo puedes usar ni puede ser sujeto a devolución. ¿Cuáles son los paraísos fiscales? Aquellos con los que México no cuenta
con esos tratados para evitar la doble tributación. ¿Por qué? Porque además sus tasas impositivas son muy bajas y son muy flexibles. Islas Caimán, Panamá, algunos países de esos. Ahí no se vayan a invertir. Les va a salir muy caro. ¿Cuál es el fundamento legal de las obligaciones señaladas para los trabajadores respecto de su empleador? Si se refieren a las de proporcionar el RFC, el número de IMSS y todo eso, están contenidas en diferentes artículos de la ley y diferentes artículos también de la ley del Seguro Social. Si gustan el fundamento, se los doy específicamente. No los tengo aquí a la mano, pero se los doy. Esta me la llevo de tarea. Si un empleado estuvo recibiendo su salario normal por la empresa, ¿cómo queda el empleado si la empresa no hace la declaración correspondiente de ese empleado ante el SAT? Normalmente la empresa no va a hacer ninguna declaración. Le va a generar los FDI mensuales. Antes de que existieran los FDI, el empleador, el patrón, tenía la obligación de expedir una constancia de percepciones y retenciones. Actualmente ya no tiene esa obligación. ¿Por qué? Porque eso lo está haciendo a través de cada uno de los pagos de nómina que le hace. A través de estos FDI, por eso insistía yo tanto en que tienen que ir bien hechos los FDI, bien fundamentados. La versión 4 ya comentó la contadora Irene que se pospuso su vigencia hasta, su inicio de vigencia hasta julio, pero bueno, ahí es de donde toma el SAT la información. Ahora, ¿qué pasa si no les está generando un CFDI? Esto quiere decir que les está pagando sin que estén dados de alta en el IMSS generalmente, y eso es algo que está fuera de control. No hay forma de que el SAT detecte eso. Ustedes, como empleados, pueden denunciar esa situación anómala, ya sea en el SAT, en el IMSS, en la Secretaría de Trabajo, para que esto se regularice. Y si te refieres a que el empleador haga el ajuste anual, ¿qué es eso? Miren, quienes no proporcionan por escrito al patrón que no le hagan el ajuste anual porque ellos van a presentar su declaración o X, entonces, ¿qué es lo que hace? El programa de nóminas del patrón lo que hace es determinar el impuesto que les corresponde dependiendo o considerando todas las percepciones, las grabadas solamente, y el impuesto que les hayan retenido. Derivado de ello, también el patrón puede descontarles si es que les sale a cargo o compensarles o devolverles los montos a favor que les hayan resultado de ese ajuste anual. En caso que se pague una colegiatura de primaria a un hijastro, ¿se puede deducir estos gastos ya que no es un hijo descendiente en línea recta? Sí. Si demuestran que los papás están casados o están viviendo en concubinato, sí es deducible. ¿Leo algunas? A ver. Vamos a leer algunas para intentar dar respuesta. Dice, ¿se puede corregir el XML de nóminas en este mes? La respuesta es sí. De hecho, hablando de órganos de gobierno que no utilizan los FDI de nómina para hacerlas deducibles, sino para efectos de comprobar los gastos o el ejercicio del gasto público, lo del capítulo 1000, podrían hacerlo en cualquier momento del año. ¿Tienen alguna problemática aquellos contribuyentes que hacen pagos por sueldos y salarios y que estos los pretenden hacer deducibles en el ejercicio? De hecho, para 2022 tenían oportunidad de cancelarlos y sustituirlos, es decir, emitir unos nuevos CFDI de nómina hasta el 28 de febrero de este año. Esto para que fueran considerados como emitidos dentro de 2022 y que pudieran hacerlos deducibles. Pero en el caso, por ejemplo, de municipios, no tendrían ningún problema. Hay la opción de los CFDI de sustituirlos haciendo referencia al que sustituyen y cancelando el original para hacer la corrección que sea necesaria.
Dice, para el caso de los trabajadores asalariados, únicamente sin tener otros ingresos, ¿será obligatorio la declaración anual? Bueno, como ya comentó el contador Alfonso, si no tiene ninguna deducción personal o no tiene ninguna obligación porque no excede de los 400,000 pesos de ingresos en el año o tuvo únicamente un patrón durante todo ese mismo año, pudiéramos pensar que no está obligado a presentar su declaración anual. Sin embargo, a veces vale la pena verificar en el aplicativo del SAT cómo está nuestra información, porque en ocasiones el patrón o el empleador está efectuando de forma incorrecta la retención. Entonces, ahí pudiera ocasionarnos pues alguna diferencia en impuesto a cargo en la anual, precisamente por esa situación. O incluso a la inversa, pudiera ser que estuviera reteniendo de más, o cuando hay casos de separación por indemnización, y hacen una retención mayor, pudiéramos estar en la situación de tener un saldo a favor. Entonces, ahí la recomendación tal vez sería checar cómo está su información, que esté correcta la que está cargada en la base de datos del SAT, para corroborar que no se está omitiendo algún pago o que la información, como también nos mencionó el contador Alfonso, pudiera ser que estén utilizando nuestro RFC para emitir CFDIs de nómina a nuestro nombre que nosotros desconocemos, ¿no? Desafortunadamente hay empresas que se llaman nomineras o que utilizan simulación de este tipo de operaciones, y a veces el trabajador no se entera hasta que revisa su información ante el SAT o porque le llega un requerimiento precisamente porque se confía en que, bueno, yo todo el año trabajé únicamente para un empleador, no rebasé de los 400,000, mi patrón mandó mi declaración, mi cálculo anual, mi ajuste anual del ejercicio, entonces no estoy obligado y no revisa su información y se entera hasta que llega precisamente este requerimiento por parte del SAT para aclarar esa situación. Dice, los depósitos por devoluciones de préstamos realizados a terceras personas también son ingresos adicionales, y la voy a contestar junto con esta otra que dice, los depósitos entre cónyuges para gastos en el hogar también se consideran ingresos adicionales. Bueno, aquí nos aplica algo que también nos mencionó hace un momento el contador Alfonso sobre la discrepancia fiscal. Debemos tener cuidado de que si todo esto pasa por sistema financiero, pueda ser rastreado por la autoridad. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si se trata de los gastos de cónyuges o cuando hay una pensión alimenticia, que se vea que el origen de ese dinero viene del tutor o del padre, en caso de hijos también, o del esposo, y que vaya directamente a la cuenta de la esposa. A veces es común decir, bueno, le voy a ir a depósito en efectivo, entonces esto sí podría ser sujeto de revisión por parte de la autoridad y decir, oye, estás teniendo estos depósitos. Recordemos que las instituciones financieras son terceros que informan, entonces ahí podría determinarnos una discrepancia fiscal, es decir, un crédito fiscal y decir, estás omitiendo unos ingresos, ¿no? Por esa situación. También luego pasa que a veces, bueno, en la vida laboral, en el ámbito laboral, hay quienes hacen incluso forma de ahorro llamado tandas, que también hay que tener mucho cuidado porque si los están depositando en una cuenta, eso lo va a rastrear el SAT y puede ser también sujeto de una discrepancia fiscal. Entonces aquí la recomendación es para evitar que sean sometidos a una revisión, y son efectivamente porque a lo mejor yo tengo un hijo en otro estado que está estudiando, yo le deposito mensualmente o quincenalmente una mesada, que sea de institución financiera a institución financiera, ¿no? Para que se pueda rastrear de dónde provino el ingreso. Y bueno, obviamente también cuidando que quien está transfiriendo tenga forma de demostrar que está declarando sus ingresos, ¿no? Ya sea por un sueldo o por una actividad empresarial, de honorarios, etc. Dice, si no me dan los comprobantes de nómina, si el patrón o municipio, ponen aquí, realizó mal el cálculo de las retenciones, ¿puedo realizar yo la corrección de los cálculos en la declaración anual? Bueno, de hecho, si no tienes los comprobantes, a lo mejor no te llegaron a tu correo electrónico, puedes, como ya se comentó, consultarlos en el visor de nóminas que está en la página del SAT. También con tu RFC y con tu contraseña puedes hacer la descarga de todos los XML o CFDIs de nómina que se te hayan expedido durante el año para corroborarlos. Y bueno, si es que la retención no fue hecha correctamente, al presentar tu declaración anual, en automático va a ser
esa validación, ese cálculo correcto. Ahí es donde, por eso mencionábamos que aunque no tuvieras ningún otro ingreso adicional y únicamente sea por sueldos y salarios, te va a arrojar una diferencia ya sea a cargo o a favor, dependiendo si este cálculo por el empleador, el patrón, los hizo de manera correcta. De hecho, actualmente me desempeño como síndica del contribuyente por parte del Colegio de Contadores Públicos ante el SAT y en reuniones anteriores nos mencionaron que habían iniciado una campaña para ver a los grandes empleadores, es decir, aquellos contribuyentes o no contribuyentes, en este caso municipios o entes de gobierno, que pagan por estos conceptos de sueldos y salarios, estaban haciendo una campaña de revisión de la determinación de retenciones de ISR por este concepto, precisamente porque la autoridad, en este caso el SAT, está consciente y ha detectado que hay errores en la determinación de estas retenciones. Entonces, en esta campaña se pretende que van a validar y revisar que estén clasificando correctamente los ingresos. Algunos de los errores que a veces ocurren en municipios es que al emitir la nómina clasifican como ingresos exentos, por decir las compensaciones o compensaciones extraordinarias, un sinnúmero de conceptos que para efectos de la ley del impuesto sobre la renta no son exentas. Entonces, de ahí vienen muchas diferencias en la forma de determinar la retención del impuesto, ¿no? Entonces, bueno, sí, indudablemente al presentar tu declaración anual se va a ver ese recálculo y si hubiera una diferencia a cargo, bueno, resultaría que tendrían que pagar ese importe. No sé si quieran leer algunos más, contador. Bueno, voy a leer estos entonces. Dice, ¿qué documentos de la declaración fiscal les debemos pedir a los servidores públicos que hacen su declaración patrimonial? Bueno, aquí la pregunta en realidad, tengo entendido que como entes de gobierno únicamente tienen que pedirle su declaración patrimonial, ya cada persona o cada funcionario público, dependiendo del puesto en el que está, tendrá que realizarla una declaración patrimonial simplificada o una completa, pero esa la hace de forma personal o si ya contrata algún contador o algún experto que le apoye en la declaración patrimonial, pues bueno, ahí aparte de los datos que deben coincidir con su declaración fiscal, piden adicionalmente información de sus bienes, sus propiedades, inclusive de su cónyuge y algún otro familiar, ¿no? Dice, si no di aviso a mi empleador que yo iba a presentar mi declaración y el patrón me incluyó en su ajuste anual, es decir, recibí mi CFDI, una percepción por saldo a favor de ISR, pero entré a declarar al SAT y tengo saldo a favor debido a que tengo deducciones. ¿Puedo hacer mi declaración o estaría duplicando y tendría consecuencias? Bueno, hay dos situaciones. A lo mejor si nosotros no le manifestamos al empleador que no hiciera nuestro cálculo anual porque pretendíamos hacerlo por nuestra cuenta, sí hay casos en que les dan una cantidad a favor y el patrón lo va ajustando o lo va disminuyendo de las retenciones de los meses futuros, de los meses siguientes del ISR de salarios. Esa es una situación por la que pudiera haber un saldo a favor, digamos, de ISR. Si no se presenta la declaración anual, bueno, únicamente se va a ir disminuyendo del ISR que dé en los siguientes periodos. Y el otro caso, que además adicionalmente se tengan deducciones personales, como ya comentaba mi compañero el contador Alfonso, no exime, o sea, no impide que puedas presentar tu declaración anual para incluir ahí tus deducciones personales y entonces, bueno, en su caso, tener un saldo a favor que pueda solicitar la devolución o que si está dentro del mes de abril, dentro del plazo de la declaración anual, pueda hacer una devolución automática. Dice, ¿cuál es la participación del órgano interno de control en tema de las declaraciones anuales? Pues bueno, ahí el órgano de control, pues básicamente nada más se encarga de ver de la declaración patrimonial. La declaración anual pues ya es individual, independiente de cada contribuyente, si tiene la obligación o no, o en su caso, como comentábamos, lo de las deducciones personales, pero eso ya es tema personal, ¿no? En cuanto a declaración fiscal, es muy diferente de declaración patrimonial. Sí hay que distinguir esa parte. Dice, ¿a partir de qué salario tienen obligación de los servidores públicos de presentar copia de su declaración fiscal que acompañe la declaración patrimonial? Bueno, aquí van muy encaminadas a eso.
Ahí, bueno, también por situaciones de tiempo, aquí me permitiría, hasta aquí nuestro presidente, podríamos a lo mejor agendar o acordar una siguiente reunión porque se tiene también contemplado un curso en cuanto a la presentación de la declaración patrimonial para aquellos que están obligados a presentarla de forma simplificada o completa. Eso podría ser un tema adicional que se pudiera ver más adelante. Y ¿cuál otra falta? Por último, me dice aquí, el trabajador debe realizar su declaración fiscal si el patrón no lo tiene registrado como empleado ante el SAT o ante el IMSS. Bueno, aquí ya es una situación que tendría que analizarse en lo particular. Aquí ya también a lo mejor entraría la Secretaría de Trabajo y Previsión Social en cuanto al por qué no se está dando de alta ante el SAT o ante el IMSS. Eso ya tendría que ser algo ya es muy específico. Y bueno, aquí, obviamente si no está dado de alta ante el SAT con esa obligación, recuerdan que al principio les mostraba la cédula de datos fiscales. Eso también es bien importante que corroboremos que nuestras obligaciones corresponden a las que nosotros reconocemos, porque cuando pretendamos llenar nuestra declaración anual en el portal del SAT, van a venir precargados esas informaciones acerca de esos regímenes. Es decir, si únicamente tengo el de sueldos y salarios, me va a precargar el de sueldos y salarios. Cabe señalar que sí nos va a permitir poder habilitar alguna otra actividad que no estuviera dada de alta. Pero bueno, debemos tener cuidado en cuáles son las que habilitamos y las que vamos a ir requisitando en esa plataforma. También aquí señalo la parte de la importancia del CFDI. Es una herramienta fiscalizadora por excelencia del SAT. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado de que esté llenado con nuestros datos correctos y además del uso del CFDI y que concuerde con nuestro régimen fiscal. Yo creo que a lo mejor la mayoría ha escuchado que dependiendo del régimen fiscal vamos a poder hacer algunas deducciones, de lo contrario no sería posible. Un ejemplo que es muy claro para los que tienen únicamente la obligación de sueldos y salarios es que cuando pretendan ir a la papelería, por ejemplo, o adquirir un celular y quieran facturarlo a su nombre y su régimen sea de sueldos y salarios, probablemente sí les van a admitir su CFDI, ahorita ya con la versión 4.0, sin embargo, va a aparecer el uso sin efectos fiscales en automático. ¿Por qué? Porque como ya comentó nuestro compañero el contador Alfonso Córdoba, no es permitido para ese régimen hacer ese tipo de deducciones, ¿no? Únicamente sería permitido para actividad empresarial, reciclo, RIF, etcétera, ¿no? Pero sueldos y salarios, en ese caso en específico, no va a poder hacer esas deducciones. Otra cuestión que cuidar también es el concepto que nos ponen en estos FDIs, porque también nos pudieran estar dando de alta obligaciones que no nos correspondan. Entonces, bueno, ahí a lo mejor también se pudiera ver más adelante ya una plática acerca específicamente del CFDI. Y aquí hay otras preguntas. ¿Qué pasa con el ingreso por mandato judicial? Es decir, derivado de un juicio laboral. Se presenta todo el ingreso. ¿Qué ingreso se declara? Bien, en estos casos, cuando se dan ese tipo de situaciones, cuando es una indemnización o un despido, dentro de ese despido, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, se tienen que cubrir ciertos montos y cada uno está etiquetado por concepto derivado de la situación que se dé, la antigüedad del trabajador y demás. Dentro de ese universo de pagos que le hacen, de esos conceptos que les pagan, hay conceptos que son grabados, hay conceptos exentos y conceptos no acumulables. Les comento, total de ingresos, se separan los exentos, después los que sí causan impuesto son ingresos acumulables y no acumulables. ¿Cuál es la diferencia? La tarifa del impuesto a la renta para las personas físicas es progresiva. Ya les mencionaba yo en la plática que, por ejemplo, los que ganan 10,000 pesos es una tasa más o menos del 9%. Los que ganan 20,000 pesos es una tasa más o menos del 12% y así va creciendo hasta un 35%. Bien, los ingresos acumulables se suman todos para que se haga el primer cálculo. Si después de ello resulta una tasa, por ejemplo,
del 25%, ¿qué haces? Divides el impuesto entre la base y te da un porcentaje. Ese porcentaje se va a aplicar a los ingresos no acumulables. ¿Esto en qué beneficia al trabajador, al que percibe ese ingreso? Si ese ingreso no se considerara como no acumulable, sino como acumulable, la tasa del impuesto probablemente fuera, en general, de un 28, un 30%. Entonces, dentro de esas indemnizaciones, hay ese tipo de conceptos y hay que separarlos así, pero sí, de esa forma se declaran. En el SAT no aparecen algunas colonias y se puede dar la opción no especificada en el catálogo. Al solicitar la factura de no coincidir con la constancia de situación fiscal, se puede solicitar al que emite la factura ponga en el nombre de la colonia. Sí, aquí algunas colonias se nacen o se nombran X, Y o Z y por alguna razón no se han incorporado al sistema de códigos postales. ¿Qué es lo que hace el SAT? Da la opción de dejarlas como no especificadas. ¿Por qué? Porque están lo más cerca posible ahí a otra. Entonces, recuerden que en el CFDI lo que valida el SAT es el código postal, no el nombre de la colonia. Lo recomendable es que diga, así como dice el SAT, no especificada, pero le pueden poner la colonia, bla, 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 ahí donde está, y no va a tener ningún problema para emitir el CFDI. Va a ser válido totalmente. ¿Cómo se puede obtener la constancia de retención de ISR para trámite manual de la devolución? Ya no existe una constancia de retenciones como tal. La base de todo esto son los CFDI de nómina. Entonces, aquí no es necesario. Cuando se presenta una solicitud de devolución manual, ¿qué nos solicitan? Nos solicitan todos los CFDI de las deducciones personales. Nos solicitan forzosamente la carátula de la cuenta de bancos donde aparezca la cuenta clave para que ahí se les deposite. Eso es lo que piden. No piden como tal una constancia de retenciones. ¿Por qué? Porque esa información ya está ahí precargada en el portal del SAT. Si hubiera alguna discrepancia, en todo caso, sí había que aclararlo, como se comentaba. Por eso es importante que se verifiquen en el portal del SAT, a la hora de presentar la declaración, que todos los datos estén correctos. Insisto, todos debiéramos de presentar nuestra declaración anual porque estoy seguro que en el ejercicio forzosamente incurrimos o tenemos la necesidad de generar alguna deducción personal de las que ya mencioné. Entonces, forzosamente va a haber un saldo a favor. ¿De cuánto? No lo sé, dependiendo de los ingresos y dependiendo del monto de esas deducciones. ¿Las despensas se gravan parcialmente? Sí, cuando rebasan el 40% de la UMA, cuando nos dan una prestación de despensa nos deben hacer, más bien debe ser un monto que no rebase el 40% de la UMA. El excedente está grabado. ¿Cuándo se deducen los pagos por colegiaturas? Una parte deducirla el padre y otra parte la mamá. Como contribuyentes obviamente distintos. La forma de hacerlo sería que la mamá pagara unos meses y el papá otra. Aquí, en alguna ocasión, algún papá listo pagó 6 meses la mamá y 6 meses el papá. Nada más le consideraron a uno. ¿Por qué? Porque el SAT lo que valida es la CUR. Entonces, si una CUR ya está presentando, por un lado, deducciones de colegiaturas y ya tiene cubierto el monto que para cada uno de los niveles escolares está establecido, ya no puede el otro hacer
esa deducción. Lo que yo les recomiendo, y ahorita les explico por qué, es que si los papás, los dos tienen ingresos y quieren hacerlo deducible, que lo haga deducible el que tiene el ingreso mayor. ¿Por qué? Porque va a obtener un mayor beneficio en caso de saldo a favor. El que los hagan parcialmente se vuelve un poquito complicado para ellos, no para nosotros como contadores o el SAT, pero va a aparecer por un lado el hijo y por el otro lado también, entonces como que no hay ahí concordancia. Tengan cuidado con ese tipo de situaciones. ¿Alguna otra pregunta más que no? Agradecemos la participación de los contadores Irene Ortiz Arroyo y Alfonso Alberto Rigoberto Córdoba Mesa. Muchísimas gracias también a todos los que estuvieron atentos a esta charla y sobre todo que hicieron todas las preguntas para poder disipar todas las interrogantes que tienen. Digo, sé que este tema es muy amplio, tiene muchas cosas que estar a profundidad y abundar más para este tema, pero vaya, con esta explicación ya tenemos un panorama un poco más amplio y bueno, para seguir teniendo una responsabilidad que tenemos que cumplir ante el SAT. Bien, pues para dar el mensaje de salida de esta videoconferencia, los dejo a cargo del contador Javier Cruz Salas, presidente del Colegio de Contadores Públicos de Jalapa, y de la licenciada María Félix Osorio Domínguez, auditora especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento Institucional. Adelante. Muchas gracias. Excelente exposición, contador Alfonso, contadora Irene. Hay nada más ahí agregar. Ese curso está dirigido ahorita a todos los entes municipales. Sabemos que el mes que viene tienen que presentar su declaración patrimonial. Algo muy importante que tocaron aquí los contadores es la discrepancia fiscal. Tengan mucho cuidado porque pues todos los que hemos sido funcionarios y que hemos presentado nuestras declaraciones patrimoniales, resulta que ponemos unos datos en la declaración patrimonial y en la declaración fiscal ponemos otros datos. Y como bien comentó el contador Alfonso, la autoridad tiene toda la información porque tiene todos los accesos a todos los sistemas bancarios, de escuelas, de todos los pagos, todo lo que se factura, todo lo que compran. Ya sin contar OVH, ¿no? Contábamos que un ejemplo de alguien que compraba un auto de uso y lo declaraba en la patrimonial y en la OVH, pero no lo declara fiscalmente. O a veces lo compran y lo declaran fiscalmente, pero resulta que para la patrimonial pues lo ponen a nombre de otra persona. Entonces, todas esas diferencias se llama discrepancia fiscal. Entonces, es muy importante ahorita en la patrimonial, los que todavía no han mandado todavía su declaración anual para efectos de SAT, fíjense lo que van a poner en la declaración con lo que van a poner en la patrimonial. Tiene que ir muy de la mano para que en un futuro no vaya a haber algún problema y discrepancia. Ahí tenemos los datos de contacto. Cualquier duda que tengan, entiendo que eso es muy amplio. Ahí nos pueden escribir y sin problema los contadores iremos contestando todos los emails. Pues por nuestra parte, por el Colegio de Contadores Públicos de Jalapa, sería todo. Muchas gracias nuevamente al órgano de fiscalización de darnos esta oportunidad de mostrar un poquito de los conocimientos y de lo que está manejando el Colegio de Contadores Públicos de Jalapa. Esperemos que sea la primera de muchas conferencias que hacemos aquí con ustedes. Muchas gracias, contador. Pues no me resta más que agradecerles al Colegio de Contadores Públicos de Jalapa que el día de hoy nos hayan hecho el favor de impartir esta importante videoconferencia que creo que a todas las personas físicas nos interesa y para poder hacer una declaración
ordenada y no tener problemas a futuro. Pues a nombre de la maestra Delia González Cobos, agradezco a los cerca de 900 personas que nos hicieron favor de conectarse el día de hoy. Pues que tengan todas y todos ustedes muy buena tarde, buen provecho, pero antes quiero hacer entrega de un reconocimiento a los expositores el día de hoy. Lo leo rapidito. El órgano de fiscalización superior del Estado de Veracruz otorga el presente reconocimiento al contador público certificado Alfonso Alberto Rigoberto Córdoba Mesa por su destacada participación como expositor en la videoconferencia Consideraciones de la Declaración Anual de Personas Físicas. Lo firma la titular, la maestra Delia González Cobos, auditora general del órgano de fiscalización superior del Estado de Veracruz, Jalapa Enríquez, Veracruz, 13 de abril del año 2023. Contador, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, fue un placer. Y pues es un pequeño detalle a nombre de nuestra auditora. Muchas gracias. Muy agradecido. Aquí también aprovecho también de entregar el reconocimiento que entrega el órgano de fiscalización del Estado de Veracruz a la contadora pública certificada Irene Ortiz Arroyo por su destacada participación como expositora en la videoconferencia Consideraciones de la Declaración Anual de Personas Físicas. Lo firma nuestra auditora, la maestra Delia González Cobos. Muchas gracias. Felicidades. Gracias. Pues muchas gracias. Gracias, muy buenas tardes. Provechito. Muchas gracias, muy Muchas amables. gracias, muy buena tarde.